Hola, soy Edwin Cabrera. Te invito a que te quedes hasta el final del video para hablar sobre compases y métrica, uno de los temas más interesantes en el área de música. Vamos a trabajar el tema de compases y métrica. Así que, ¿qué son los compases? ¿Para qué sirven? Los compases más comunes son 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Casi nunca abundamos en esta parte. Sin embargo, es importante saber que los compases son las subdivisiones de tiempos en partes iguales que se hace de una partitura en una canción para facilitar la lectura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería un compás de 2 cuartos, que significa que caben 2 tiempos en cada compás. Cada una de estas líneas, donde estoy señalando, simboliza el inicio o el final de un compás. Vamos a hacer una práctica súper sencilla con esta lección. Cuando señale la negra vamos a decir pez. Cuando señale 2 corcheas vamos a decir sapo. Y así podremos leer esta lección. Cuando veamos el silencio vamos a decirle 1. Entonces voy a contar 2 tiempos para leer esta lección de forma rítmica. 1, 2. Pez, 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 pez. 1. Sapo, 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 pez, pez. 1. Sapo, pez, sapo, pez, sapo, pez, pez, pez. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero con un compás de 2 cuartos que contenga figuras ternarias. Cuando nos referimos a figuras ternarias, en este caso, nos referimos a los tresillos. Son figuras irregulares que en un próximo video vamos a trabajar. Vamos a tener la pronunciación de en las negras vamos a decir pez de un tiempo. En este caso vamos a decir pez, pero como si tuviera 2 E. Sí, como un pez más largo, vamos a decirlo de esa forma. Sería pez para que dure 2 tiempos. Y en este caso el tresillo de corchea va a valer lo mismo que valían 2 corcheas cuando decíamos sapo. Pero ahora vamos a decir la palabra plátano 3 sílabas en vez de 2. Al mismo tiempo que decíamos sapo, en ese mismo tiempo vamos a decir plátano. Así que cuento 2 y vamos a iniciar. 1, 2. Pez, pez, plátano, plátano, pez, pez, pez. Sapo, sapo, plátano, plátano, pez, sapo, pez. 1. Pez, plátano, pez, plátano, sapo, plátano, pez. 1. Se haría igual cuando leemos un compás de 3 cuartos. La única diferencia es que el compás ya no vale 2, sino que vale 3. 3 negras, 3 tiempos. Por eso se llama 3 cuartos. Y más adelante vamos a ver por qué. Solamente voy a leer el segundo pentagrama. En el segundo pentagrama tenemos pez, 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 sapo, 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 pez, 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 1. Espero que lo hayan intentado desde sus hogares. Sucede lo mismo con figuras ternarias, solamente voy a utilizar el tercer pentagrama. Vamos a utilizar cuento 3 y espero que se animen a participar.
Entonces decimos 1, 2, 3. Pez, 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 plátano, pez, pez, plátano, 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 pez. 1, 2. Ahora este silencio que aparece aquí es un silencio de Blanca, que en otro de nuestros videos pueden encontrar el valor de las figuras y silencios. En los compases de 4/4 no voy a entrar mucho en detalle, yo creo que ya todos podemos hacerlo. Lo único que voy a hacer es que voy a contar 4 tiempos y ustedes van a leer junto con nosotros. Y en este caso, este silencio vale 1 y este silencio vale 2, solamente recordando. Decimos 1, 2, 3, 4, pez, 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 sapo, 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 pez, sapo, sapo, pez, pez, 1, 1, 2, sapo, pez, sapo, pez, sapo, 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 pez, sapo, pez, 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 1, 2. Sapo, sapo, pez, pez, sapo, sapo, pez, 1, pez, 1, pez, sapo, sapo, pez, pez, 1. Hay algo que quiero hacer, una observación, y es decir que, por ejemplo, en el caso de este silencio, aunque vale un tiempo, y en el caso de este silencio, aunque vale 2 tiempos, yo estoy diciendo 1, 1, 2, pero la manera más correcta de decirlo sería decir la ubicación que ocupa en el compás. Este compás que estamos trabajando es 4/4, vale 4 tiempos. Por ejemplo, esa negra vale 1, pero ocupa el tiempo número 1 o el pulso número 1. Igual cada una de ellas. Igual las corcheas. 2 corcheas valen un tiempo. Este es el tiempo 1, este es el tiempo 2, etcétera, etcétera. En este caso de los silencios, este silencio vale 1, pero ocupa el tiempo número 2. Y este silencio vale 2, pero ocupa el tiempo 3 y 4. Así que podríamos también leerlo diciendo pez 2, 3, 4. Aquí solamente mencioné el número 2 y aquí solamente mencioné los tiempos 3 y 4. Así que espero que esta aclarando les pueda servir. Con figuras ternarias va a ser lo mismo, solamente vamos a leer la última línea de esta lección. Sería 1, 2, 3, 4, pez, pez, plátano, pez, 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 plátano, pez, plátano, pez, 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 3, 4. Observen que aquí mencioné 3, 4 en vez de decir 1, 2. Es válido porque estamos mencionando 2 números y 2 números serían 2 tiempos. Ahora, ¿qué es la métrica? En música la métrica es la forma de medir, la forma en que movemos las manos o la forma en que mentalmente nosotros vamos a utilizar para poder llevar el ritmo de una canción o la velocidad. Y dentro de la métrica tenemos los compases regulares que se dividen en dos, son simples y compuestos. Y también tenemos los compases irregulares, que a veces en algunos libros le llaman de amalgama. Y también otros libros, por ejemplo, a los compases irregulares le llaman mixtos porque es como una mezcla de algunos compases regulares. Eso lo vamos a ver a continuación. La unidad de medida musical, cuando se habla de unidad se habla de un número. Un número, por ejemplo, si yo digo 1 kilómetro, estoy diciendo que son 1000 metros. Si yo digo, por ejemplo, $1, cambiándolo a la tasa de el peso dominicano, estoy diciendo que son 50 y picos o 50 y tantos pesos. O sea, es el equivalente. Estoy diciendo en una unidad, estoy diciendo que $1 como unidad, o si dijera €1 fuera lo mismo también. En este caso, cuando se habla unidad de medida musical, estamos hablando de unas unidades que nos dan una información. Entonces, aquí tenemos
una fracción. En matemática eso es una fracción. El número de arriba se le llama numerador, al número de abajo se le llama denominador. Y esto nos ofrece mucha información, entonces vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, el número de arriba se le llama unidad de compás o UC. Es un valor que indica cuántos tiempos vale un compás. La unidad de tiempo es un valor que indica cuántos tiempos vale un pulso simple. Por ejemplo, esta es la unidad de tiempo. Por lo menos esta definición está bien para los compases simples. Y la unidad de subdivisión es un valor que indica cuál es la figura de referencia solo en los compases compuestos. Veremos, como decía anteriormente, numerador y denominador. El número de arriba que me puede servir para los compases simples y compuestos e irregulares para poderlo identificar. Primero, el numerador me puede indicar el tipo de compás, si es simple o si es compuesto. También me puede decir la cantidad de figuras de la unidad de compás. Y también me puede decir cómo se marca, o sea, a cuántos pulsos yo puedo marcar. También está el denominador, que es este número de abajo. Entonces en el denominador yo puedo identificar a través del denominador a cuál figura se refiere. Y vamos a ver una tablita que nos va a ayudar a identificar esto. Primero vamos a recordar un poquito de teoría musical. Cuando iniciábamos siempre aparecía que la redonda vale 4, que la blanca vale 2. Negra vale 1, corchea medio, semicorchea un cuarto y hay otras figuras, pero no las voy a mencionar, que son la fusa y semifusa. No voy a mencionar su valor. Esto se le llama valor real, pero hay un valor relativo, que es el valor que nos interesa para poder, por ejemplo, comprender cómo identificar el denominador. Entonces, la redonda ocupa 4 tiempos y si lo vemos como un compás de 4, podríamos decir que solamente cabe una figura, o sea que el valor relativo por compás sería 1. Cuando vemos en el denominador el número 1 se refiere a la figura redonda. La blanca vale 2 tiempos. Si la comparáramos con la redonda, que en este caso nos está diciendo que ocupa un compás de 4 tiempos, si la blanca vale 2, 2 es la mitad de 4, o sea, que el valor relativo sería un medio. Quiere decir que el número que está debajo, en este caso el denominador, sería el 2. Y así sucesivamente va a suceder con cada figura. La negra vale 1, que sería una cuarta parte de un compás de 4. Entonces en este caso, por eso es que el número 4 representa la figura negra. El número 8, la figura corchea, y el número 16, la figura semicorchea. En inglés, por ejemplo, los conceptos están un poquito más claros porque a nosotros se nos dice redonda, pero en inglés se le llama whole notes, que significa nota completa o nota entera en una traducción. Blanca se le llama half notes, que significa media nota. La negra se le llama quarter notes, que incluso es como si la traducción dijera un cuarto. Corchea se le llama eighth notes, o sea que sería una octava parte de la redonda. Y así mismo vemos en esta imagen cómo se van subdividiendo. Una redonda es igual a 2 blancas, muy bien. Y una blanca se puede subdividir en 2 negras, pero serían 4 negras para comparándolo directamente proporcional a la redonda. Y así mismo va a ser con las corcheas y las semicorcheas. Como pueden ver, es un tema bastante abarcador, así que te invito a que vayas a la segunda parte de este video que tendremos en la descripción. También te invito a que te suscribas a nuestro canal, presiones me gusta y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Nos vemos.